Muy bien, doctora. Entonces, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Bueno, doctora, creo que tiene su micrófono apagado. Sí, ahora sí está abierto. Ok. Bueno, Bueno, muchas gracias, Paulina. Buenos días a todos. Les hablo desde Francia, donde estoy, y pues bueno, muchas gracias a My World México para organizar esta presentación del pasaporte humanitario y de esta iniciativa desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes de empezar, quería solo pues decirles que mi español no es perfecto, pero que ojalá me van a entender bien y pues obviamente si tienen preguntas o si si no estoy muy clara, que me digan, por favor. Bueno, entonces, como lo he dicho, les hablo desde Francia, trabajo para un centro de calidad de evaluación de competencias y de aprendizaje dentro del sector humanitario. Este centro permanece al Instituto Bioforce en Francia, que es un proveedor de aprendizaje en el sector humanitario. Y este proyecto realmente es un proyecto global de diferentes actores humanitarios que han empezado a pensar en la profesionalización del sector humanitario desde 2012. Y tenemos líderes dentro del sector trabajando en este proyecto desde 2012 y pues mi centro está desarrollando normas de calidad para proveedores de aprendizaje y evaluadores de competencia. Entonces, ahora, hablando del pasaporte humanitario, realmente yo quería colocar esta charla dentro de lo que está pasando alrededor de la organización Oxfam y de las preguntas que han empezado o que han surgido desde el principio de este escándalo, desde 3 semanas. Para mí, lo que ha pasado con Oxfam realmente es un problema de profesionalización del sector humanitario y ojalá el pasaporte humanitario va a empezar a, ¿cómo se dice? Va a empezar a, a tratar de cambiar las cosas dentro del sector alrededor de la profesionalización y de la importancia, de dar la importancia a las competencias para trabajadores humanitarios. Entonces, empezando, bueno, voy a tratar de darles como de enfocar este proyecto dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues, sí, en el slide siguiente vemos que cuál es el objetivo de la acción humanitaria. Pues es la dignidad humana. La dignidad humana también representa, está enfocada dentro del derecho, de los derechos humanos. Entonces, vemos que realmente cuando estamos tratando de definir lo que es la acción humanitaria, estamos adentro ponemos la dignidad humana al centro de lo que estamos tratando de conseguir con la ayuda hasta los beneficiarios. Entonces, si vemos el slide siguiente, tenemos este, es, estas 3 fases de intervención de la acción humanitaria, que es el auxilio dentro de la fase de emergencia, después tenemos la rehabilitación y después tenemos el desarrollo. Para nuestra visión del sector humanitario, el desarrollo es mucho más que es la suma de todas estas fases, porque realmente una crisis
es una crisis cuando la preparación pues no está, ¿cómo se dice? Cuando la preparación a la crisis realmente está débil. Entonces, cuando en el slide siguiente, cuando vemos a la acción humanitaria, la vemos desde un enfoque sistémico. Entonces, el auxilio, la rehabilitación y el desarrollo deben estar como, deben verse dentro de un sistema orgánico más que un sistema, como se dice, con pilares. Aquí estamos en la fase de auxilio, aquí de rehabilitación y aquí de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, dentro de la acción humanitaria, realmente estamos pensando en la siguiente, en unas sinergias entre la recuperación temprana y la reducción del riesgo. Para nosotros, el desarrollo sostenible realmente se enfoca con esta visión de reducción de riesgo de desastres y también de recuperación temprana, la conexión entre emergencia, rehabilitación y desarrollo. Entonces, ustedes, pues, todos nosotros sabemos que estos objetivos de desarrollo sostenible, realmente, slide siguiente, se hicieron en 2015, slide siguiente. Voy a enfocar esta iniciativa del pasaporte humanitario realmente con 4 objetivos con 4 objetivos de estos objetivos de desarrollo. Primeramente, tenemos la educación de calidad, después el trabajo decente y crecimiento económico, después la reducción de las desigualdades y después, y primeramente, la igualdad de género. Entonces, cuando pensamos en que les voy a presentar, podemos pensar en estos 4 objetivos que para mí son muy importantes. Y que se colocan realmente adentro de este proyecto. Entonces, slide siguiente. En la cumbre mundial la cumbre humanitaria mundial de 2016 en Estambul, se habló de tipo de mango. Hola, buenos días. A ver, permítame, creo que hay... Es que voy a silenciar. Como que alguien no apagó su micrófono ahorita. ¿No me pueden oír? No, sí la escuchamos, doctora. Sí. Como que tiene otro micrófono. Continúa. Listo. Gracias. ¿Todo está bien? ¿Puedo continuar? Sí, doctora, por favor. No. Listo. Ok, gracias. Entonces, bueno, en la Cumbre Mundial de 2006 en Estambul, se habló mucho de lo que se llama la agenda de localización del sector humanitario. Esto realmente se coloca dentro del debate entre el norte y el sur global. Y para la acción humanitaria, bueno, realmente los donantes son en el norte, las grandes ONGs son en el norte y tenemos unos proveedores o lo que llamamos las organizaciones implementadoras, no sé si se dice así, pero las organizaciones que van a hacer el trabajo en lo que llaman el frente o como el campo. Es una palabra muy problemática dentro de cuando pensamos en temas de colonización, pero bueno, este tema de la localización de la ayuda realmente es que los
grandes donantes del norte no pueden dar el dinero directamente a organizaciones del campo porque estas organizaciones realmente no tienen la capacidad y no tienes no solo las capacidades para actuar, sino las capacidades para entender los mecanismos de, ¿cómo se dice?, de contabilidad financiera, etcétera, para poder recibir este dinero. Entonces, este debate de la localización dice, bueno, debemos dar por lo menos 25% de nuestros fondos a estas organizaciones del campo, pero debemos darles las capacidades de poder recibir este dinero y de poder tener estos mecanismos de contabilidad para que nosotros sepamos o sabemos que el dinero está gastado de una manera pues con la contabilidad. Entonces, dentro de este debate de la localización, se coloca el pasaporte humanitario porque dice, bueno, si organizaciones, para que una organización pueda recibir este dinero, debemos asegurar de las capacidades del staff local. Entonces, este pasaporte humanitario va a poder dar la prueba que este staff local tiene unas competencias reconocidas por el sector y que con esto los donantes van a poder dar este dinero sin pensar que quizás las organizaciones locales no tienen la competencia para recibirlo. Porque al momento sabemos todos muy bien que tenemos las grandes los donantes, unas ONGs internacionales que van a canalizar estos fondos y después estas grandes ONGs como, no sé, Oxfam, World Vision, etcétera, van a dar o van a utilizar organizaciones locales para realmente hacer el mismo trabajo que ellos prometieron a los grandes donantes. Entonces, este pasaporte humanitario realmente es para tratar de cortar esta persona, se llama en inglés el middleman, para cortar esta organización que existe entre el donante y la organización ¿cómo se dice?, del campo. Entonces, nos colocamos, este proyecto se coloca dentro este diálogo de la localización y también lo que se llama la gran negociación o la grand bargain. Siguiente, por favor. Entonces, los retos ahora, los más importantes para la acción humanitaria es la localización de la ayuda, los conflictos y el derecho internacional humanitario y la reducción del espacio humanitario, la reducción de los fondos. Entonces, dentro de estos grandes retos del cuales hablaron en Estambul, me voy a colocar en el reto de la localización. Entonces, aquí les presento a HPAS, el pasaporte humanitario, que realmente el siguiente slide. Realmente HPAS es una plataforma donde personas involucradas en acción humanitaria pueden mostrar sus habilidades y competencias y donde también se puede reconocer que los proveedores de aprendizaje y de evaluación de competencias brindan un aprendizaje o una evaluación de calidad. Entonces, lo que se ve también dentro del aprendizaje, por ejemplo, en el sector humanitario es que vamos a pensar, mira, tengo que hacer una maestría, no sé dónde, en Londres, en Nueva York o en Ginebra, una maestría reconocida para ya ser reconocido como trabajador humanitario con capacidades. Esto lo estamos tratando de cambiar con este proyecto porque estamos estableciendo normas de calidades para proveedores en todo el mundo. Y entonces con estas normas los trabajadores humanitarios van a ver o van a tener como acceso a proveedores de aprendizaje de calidad reconocidos por el sector
en todo el mundo. Entonces, si por ejemplo estamos, ahora regreso de Kenia, si estamos en Kenia o si estamos en Tanzania, vamos a ver en esta plataforma proveedores reconocidos de calidad que, pues, donde vamos a poder ir para obtener una, ¿cómo se dice? Para obtener una formación de calidad. Entonces ya no va a estar necesario ir, necesario ir a otro lugar para tener una formación o para tener una experiencia de aprendizaje, porque esta calidad va a ser reconocida en todo el mundo. Entonces, la filosofía detrás de esto, acabo de hablar de la ¿cómo se dice? De la localización de la ayuda humanitaria, pero también tenemos otras, ¿cómo se dice? Tenemos otras filosofías atrás de este proyecto. Estamos también tratando de ver cómo se puede hacer una ecualización entre trabajadores de campo y trabajadores internacionales, porque pensamos que realmente ¿cómo se dice? La experiencia debe cambiar el sector para que los salarios realmente se cambien. Me voy a explicar mejor. El sector debe reconocer el trabajo de los trabajadores locales de una manera salarial más igual. Entonces, yo sé que ahora el CHS en Ginebra está hablando de lo que se llama el problema del dual salary, las inigualdades que existen entre salarios de staff local y de staff internacionales. Para nosotros, este pasaporte va a mostrar que utilizadores de la plataforma pueden demostrar sus competencias puedes demostrar sus competencias y experiencias de un nivel igual y esto irrespectivo de sus orígenes. Entonces, para nosotros, esto también va a tratar de cambiar estas inigualdades. Estamos también hablando de mejorar la calidad de aprendizaje y evaluación de competencias a un nivel local. Cuando hablamos de evaluación de competencias, ¿a qué pertenece? Realmente, en el momento, para tener lo que se llama credentials, para tener diplomas, alguien puede tener estos diplomas después de una experiencia de aprendizaje. Pero ahora estamos pensando que realmente se puede evaluar también la experiencia de una manera de que alguien no tiene que estar en una clase para tener un diploma. Entonces, no sé, podemos tener la situación de una persona que está, no sé, en Honduras o en Irak, que no es un trabajador humanitario, pero que va a empezar a trabajar para una organización humanitaria. Esta organización, después de 3 años, se va a ir. ¿Y qué va a pasar con esta persona? Quizás, no sé, es un ingeniero o es un profesor o no sé qué, tiene diplomas para otras competencias, para otros cuerpos de trabajo, pero con su experiencia, si va a ver a un proveedor un evaluador de competencias, este evaluador le va a decir, mira, usted hizo este trabajo para 3 años, puede tener este diploma que le da, se llama en inglés un credential, puede tener este diploma que va a estar reconocido dentro de todo el sector y que dice usted es especializado y tiene experiencia en este tipo de competencia. Entonces, para nosotros, este proyecto, el pasaporte humanitario, es una manera de no solo reconocer
el aprendizaje, pero también de reconocer la evaluación de competencias. Y esto es muy importante. El siguiente, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que es a HPAS, lo que llamamos el pasaporte humanitario. Siguiente. ¿Por qué existe HPAS? Siguiente. Pues tenemos, estamos pensando en esto desde 2012, sí, 2012. Entonces tenemos el problema que es realmente mejorar la calidad y la consistencia de desarrollo profesional humanitario. Y pues tenemos nuestra solución, el HPAS, la HPAS plataforma. Entonces, desde 2012, organizaciones de todo el sector han estado trabajando juntas para pensar cómo mejorar la calidad y la coherencia del desarrollo profesional humanitario. Eventos de investigación y participación ha informado el desarrollo de un plan sobre cómo lograr esto, centrándose en marcos de competencias y calificación, estándares de evaluación y garantía de calidad, estándares de aseguramiento de calidad para proveedores de capacitación y certificación y reconocimiento. Entonces, en esta plataforma vamos a enfocarnos en todos estos temas. Hemos realizado la necesidad y la demanda de oportunidades de aprendizaje para mejorar la calidad de los trabajadores humanitarios y mejores medios para reconocer también las habilidades, el aprendizaje y la experiencia de las personas para permitir un mejor despliegue de personas dentro de emergencias. Entonces, la solución a este problema se ha visualizado como la plataforma HPAS y estamos en esto ahora. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué es HPAS? Siguiente. Va a ser una nueva organización en 2019, pero ahora se va a ver más como se va a ver ahora antes de que la organización se desarrolla como una plataforma web donde vamos a ofrecer una ventanilla para el desarrollo profesional en el sector humanitario. Va a estar una plataforma donde individuos, empleadores y proveedores de aprendizaje y cuerpos de credenciales van a encontrarse y después será una organización sin fines de lucro. Entonces, nuestra visión realmente es un mundo en que más personas puedan ayudar de manera más efectiva a las comunidades que son vulnerables al riesgo y que se ven afectadas por un desastre ahora y en el futuro. Y la misión va a habilitar mejor a las personas para ayudar a las comunidades. El siguiente, pues ustedes pueden ver la plataforma, es en inglés. Para el periodo de piloto, la plataforma solo va a existir en inglés, pero en enero 2019 va a existir en español, inglés y francés. Entonces, solo les estoy como mostrando pues este proyecto. Estamos empezando el piloto, pero realmente ustedes van a poder estar en esta plataforma hispanohablantes en el principio de enero 2019. Entonces, en esta plataforma, agentes humanitarios van a tener este espacio para mostrar sus experiencias y habilidades. Esta plataforma realmente va a ser un LinkedIn, pero para humanitarios. Entonces, vamos a ofrecer una amplia gama de materiales para apoyar aprendizaje y desarrollo de calidad en todo el sector. Esto va a ser una plataforma para personal humanitario, individual, voluntarios, reclutadores,
gerentes como managers y profesionales de recursos humanos. También para proveedores de servicios de evaluación y aprendizajes en el sector humanitario. Entonces, el siguiente, por favor. ¿Para quién es HPAS? Entonces, vemos al siguiente. A ver, aquí, sí, siguiente slide, por favor. Tenemos para quién es HPAS. Ok, entonces tenemos en esta plataforma, tenemos a proveedores de aprendizaje que dan una oportunidad de aprendizaje, emisión de certificados formales o informales, ONGs que adentro de sus operaciones dan aprendizaje también califican como proveedores de aprendizaje. Estos son los empleadores de trabajadores humanitarios y agencias de voluntariado. Para el pilot, la fase piloto de este proyecto, por ejemplo, vamos a tener a grandes empleadores del sector como los voluntarios de las Naciones Unidas, como World Vision, como Save the Children. Entonces, grandes empleadores que realmente no solo son proveedores de aprendizaje, pero en el otro lado son proveedores de evaluación de competencias y certificaciones también, porque cuando un empleador va a evaluar como la acción de un trabajador humanitario, este empleador obviamente es un evaluador de competencias también. Pero también existen evaluadores de competencias como que solo hacen esto y cuerpos de certificación. Ahora tenemos, por ejemplo, a P-Hub en Ginebra, que está abriendo, o también PM4NGOs en California, que están dando certificaciones para competencias, lo que se llama los microcertificaciones para competencias muy especiales. Entonces, para PM4NGOs es Project Management, ¿cómo se dice? Para management de proyectos, etcétera. Entonces tenemos este tipo también de proveedor de evaluación. Y pues tenemos obviamente en el centro para nosotros el beneficiario de este proyecto son los trabajadores humanitarios para realmente también promover el movimiento entre diferentes tipos de funciones. Entonces, los trabajadores humanitarios, por ejemplo, de campo, para que puedan también tener un perfil que puede ser visto al nivel internacional y quizás si ellos quieren, poder moverse de una misión local a una misión internacional. Entonces, los trabajadores humanitarios y voluntarios realmente están en el centro de lo que estamos haciendo. El próximo slide, por favor. ¿Cómo va a funcionar HPAS? Próximos slides. El próximo, por favor. Gracias. Entonces vamos a tener 5 funciones principales. Creación y gestión de la plataforma web. Un mecanismo para proveedores para crear y emitir insignias digitales. Entonces, en este LinkedIn para humanitarios, cada perfil de trabajador humanitario va a tener insignias que van a pertenecer a sus competencias y en el perfil del trabajador vamos a ver, no sé, Soraya que tiene este insignio para, no sé, finanzas, para protección, para cualquier competencia que está necesaria dentro de su trabajo. Entonces, no solo vamos a ver a las experiencias laborales, pero también estos insignias que van a venir de proveedores de calidad
reconocidos en todo el sector, esas insignias que van a demostrar que la experiencia de Soraya realmente es valuable y que entonces Soraya puede ser como reclutada como así de esta manera por el sector. Entonces, vamos a ver también a establecimiento y actualizaciones y promoción de estándares. Entonces, para que los credenciales digitales de Soraya sean reconocidos, pues deben venir de proveedores que son reconocidos también dentro del sector. Entonces, vamos a ver a la función de registro y aseguramiento y también una promoción y señalización de vías alineadas de aprendizaje y evaluación de competencias. Entonces, esto es para lo que las funciones principales de EdgePass. El siguiente slide. Aquí puede parecer un poco complejo, pero bueno, en este slide vemos a las agencias y las diferentes como carreras centradas en los aprendiendos. Y aquí, perdón, porque estamos en una fase compleja del proyecto y no logremos como traducir a algunas partes del PowerPoint. Mis apologies para esto. Entonces, pues, tenemos al centro como el trabajador humanitario que va a empezar a realmente pensar en su crecimiento profesional y los diferentes roles y la evolución de su carrera. Entonces, si tenemos el individuo en el medio, vamos a ver que, pues, empezando con los insignios electrónicos, aquí ustedes ven a Open Badges. Open Badges viene de Mozilla. Es algo, son los ancestros de los insignios digitales de competencias que ahora van a existir dentro del sector humanitario. Entonces, si ven a las nubes de las participantes del piloto, vemos a diferentes organizaciones que ellos van a emitir sus insignios digitales que pertenecen a las competencias que existen dentro del sector. Entonces tenemos a voluntarios de la ONU, a Save the Children, a IFRC, la Universidad para la Paz en Costa Rica. Entonces ellos van a emitir sus insignios que van a pertenecer al trabajador humanitario, que después se van a ver en la plataforma HPAS. Y esto obviamente va a dar, van a colocar al trabajador humanitario dentro del mercado del trabajo para, pues, quizás un nuevo reclutamiento, una nueva visión, un nuevo rol o una nueva carrera. Entonces, realmente estamos en el enfoque del pasaporte es no solo para tener más calidad de aprendizaje y de competencias dentro del sector humanitario, pero también para beneficiar a la carrera del trabajador. Si vamos como al siguiente slide, es una asociación con Diskendum, que es una plataforma de insignios digitales en Finland. Entonces, lo que hay que ver con este slide es que estos insignias van a poder ser compartidos en diferentes plataformas en el web. Entonces, los trabajadores no solo van a tener como sus competencias reconocidas en HPAS, pero también lo van a poder como compartir en LinkedIn, en Twitter, Facebook, PowerPoint, etcétera, o Mahara, para realmente dar más visualizaciones o más visibilidad a sus perfiles también. Entonces, que realmente es importante para sus carreras dentro del sector y también para reducir
gap, para reducir pues esta diferencia que existe entre trabajadores con perfiles internacionales y trabajadores con perfiles local, porque realmente cuando estamos pensando en la agenda de localización debemos tratar de reducir este espacio. Entonces, ¿cuándo sucederá todo esto? Bueno, empecemos. Next slide, por favor. El siguiente. Y después el siguiente también. El siguiente. A ver, ok. No, siguiente, por favor. Ok. Y después aquí, estamos bien. Entonces, pues empecemos con con un proyecto piloto de insignias digitales con grandes organizaciones. Y ahora estamos pensando en grande con pues la profesionalización del sector para 2020. Entonces, ahora estamos pilotando los insignios digitales. También estamos empezando a pensar en ¿cómo se dice? Cuáles las competencias profesionales que están necesitadas en el sector. Entonces, tenemos un centro en Ginebra que está repensando en lo que se llama Core Humanitarian Competency Framework, las competencias esenciales que existen dentro del sector humanitario. Entonces, tenemos este sector en Ginebra pensando en esto. Mi centro pensando en las normas de calidad para proveedores de aprendizaje. Y también tenemos otro trabajo que está que se está desarrollando con esos insignias digitales. Entonces, el siguiente slide, por favor. Pues, mi centro está trabajando en estándares de calidad para proveedores de evaluación de competencias y aprendizaje. Entonces, solo para hablarles de el desarrollo de estas normas, esto fue elaborado en colaboración después de consultas en línea. Hicimos consultas con proveedores en 7 ubicaciones del mundo. La consulta que hicimos en la América Central y del Caribe y pues América del Norte también fue en México, en la ITESO de Guadalajara. Y la hicimos en julio pasado. Todo lo que existe dentro de nuestras normas viene de estas 7 consultaciones en todo el mundo. Entonces, no hay ni una línea ni una frase de estos estándares que viene de nosotros que desarrollamos el proceso. Solo fuimos, nuestro rol realmente fue de ¿cómo se dice?, de manejar una discusión sobre lo que debería estar dentro de estos estándares. Entonces, bueno, ahora los estándares ya están terminados. Tenemos el libro se llama el handbook, entonces el libro para entender las diferentes situaciones que pueden sugerir cuando un proveedor está tratando de trabajar con estas normas. Entonces el libro ya lo estamos terminando y vamos a empezar a la traducción para la fase piloto, y la fase piloto va a empezar en abril, de abril a septiembre. En esta fase piloto vamos a tener 3 organizaciones de la región, una en México, que van a decirnos si los estándares funcionan, si las normas funcionan con todo tipo de proveedor, si los insignias digitales funcionan o son como al día para los trabajadores humanitarios dentro de las regiones. Entonces, para que nosotros sepamos si la contextualización que hicimos de estas normas y de HPAS realmente funciona
en todas las regiones. Y es muy difícil cuando hablamos de calidad de también no, ¿cómo se dice?, imponer lo que entendemos, lo que es la calidad desde Europa. Entonces, lo importante es que las normas vienen de todo el mundo y que obviamente los mecanismos de evaluación de esta calidad van también a tratar de estar alineados con esta visión mundial y global, pero también muy regional de estas normas. Entonces, en esta fase piloto vamos a trabajar también en 7 ubicaciones del mundo y hoy hicimos la ¿cómo se dice? La selección y realmente tenemos más organizaciones de todo el mundo que de donde venimos y esto es muy positivo para el futuro. El próximo slide, por favor. Entonces, esto es uno de las organizaciones que trabajamos con nosotros y ustedes vienen a los Open Badges que empecemos, que acabamos de probar adentro de esta fase piloto o de esta fase prepiloto. Entonces trabajo con grandes organizaciones y otras organizaciones de todo el mundo ahora van a empezar a establecer y emitir sus propios insignios. Entonces pensamos que también si todas las organizaciones dentro de esta red reconocen a los insignios de los otros, pues esto también va a abrir como el campo para para una mejoración y para que el reclutamiento de trabajadores humanitarios entre agencias se haga de una manera más fluida y más quizás transparente también. Entonces lo que estamos viendo es que quizás, no sé, dentro de 5 años una competencia reconocida por este proveedor, por ejemplo, en Tanzania, va a ser reconocido automáticamente por Save the Children y viceversa, para que realmente tengamos una movilidad mucho más fluida de trabajadores humanitarios adentro del sector. El slide siguiente, por favor. Entonces, pues ahora estamos en la fase piloto que va a terminar en septiembre de 2018. Vamos a lanzar los ECHEPAS, toda la iniciativa en noviembre de 2018 y ojalá algunos de ustedes serán interesados en asistir en esto. Y después, pues ya terminé mi presentación sobre el próximo slide. Ya terminé mi presentación sobre ECHEPAS. Ojalá mi español no fue demasiado mal para que ustedes me entiendan y ahora estoy lista para sus preguntas si hay y gracias por escucharme. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por esta valiosísima presentación. No sé si de nuestros asistentes, si alguien tiene una pregunta, por favor escríbala en el chat. Si tenemos aquí alguien que pertenezca a alguna organización y le interesa este proyecto, cualquier cuestión, por favor escríbanos ahorita. Estoy en espera, doctora, a ver si qué nos comentan. Y entonces todo nuestro material va a existir en español y ojalá será más fácil de entender. A ver.
A ver, Uriban Sánchez nos comenta, yo pertenezco a una ONG, ¿de qué forma en específico podemos contribuir a generar mejoras al piloto? Gracias. Bueno, vamos a tener a una organización en México que va a formar parte del piloto, pero cuando vamos a lanzar los estándares, perdón, la HPAS, vamos a tener la posibilidad para organizaciones de registrarse en la plataforma y de darle la posibilidad a sus trabajadores de estar parte de la plataforma también de una manera individual. Entonces, si les interesa a usted estar parte de esta iniciativa, me pueden mandar como sus, voy a colocar voy a darles mi correo electrónico aquí y voy a seguir en contacto con ustedes y durante la fase piloto y después voy a poder, cuando estamos listos para lanzar el proyecto, voy a poder como contactarles para que se involucren y se registren en la plataforma de una manera temprana, si les parece. Y aquí les voy a escribir mi correo electrónico. Ojalá lo tienen y escribo en español mejor que hablo. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, duda, cuestión que le quieran comentar aquí a la doctora? Unas preguntas. Las Open Badges se obtienen. Pues soy Jessica Lama, de Toluca, Estado de México. Muchas gracias. La verdad, muy interesante el tema. Sí me gustaría conocer más a profundidad sobre ello. Yo trabajo en una organización y pues quisiera ya empezar a saber dónde nos podemos especializar. Excelente. Entonces, pues como trabajadora humanitaria para especializarse adentro para especializarse en unas competencias dentro del sector humanitario, ¿cierto? Entonces, no sé si entendí su pregunta, pero la plataforma Echipass le va a dar la oportunidad de ver cuáles son los proveedores reconocidos por el sector en su región y en su país también. Y va a darles la oportunidad también de conseguir estos credentials, estos credenciales que son valorizados por el sector. ¿Esto fue su pregunta? Sí, esa era la pregunta. Yo ya checo la plataforma, pero sí, muchas gracias, doctora. Gracias. Entonces, cuando abrimos la plataforma, sí, hay que pues, seguir en contacto con nosotros y si me manda un correo, le voy a poner en nuestra base de datos para darles ¿cómo se dice? Pues ahora yo sé que va a ser les pongo el enlace de la plataforma edgepass.org, muy fácil. Así que yo había otra pregunta, a ver, que era, las Open Badges ¿cómo se obtendrán las Open Badges? Pues esto es el reto para mí, el objetivo esencial de HPAS, es que no solo a través de cursos, pero a través de una evaluación de sus competencias por un proveedor de competencias, un proveedor de evaluación de competencias que existe dentro del sistema, dentro del campo humanitario. Entonces, estos proveedores ahora existen, pero
para competencias muy distintas. Entonces, se hace, por ejemplo, en mi Instituto Bioforce en Lyon, en Francia, un trabajador humanitario puede ir al instituto y darle su hoja de vida, y al ver la hoja de vida les van a decir, mira, necesitamos evidencia en esto y esto y esto, y cuando tenemos esta evidencia y cuando tenemos también la evidencia de su experiencia en el campo, le podemos dar a un diploma sin que usted tenga una experiencia de formación. Entonces, este diploma, este credencial y este badge que después va a venir el badge electrónico, este credencial le va a dar como el valor en el mercado, como si hubiera tenido una experiencia de aprendizaje. Entonces, esto realmente es uno de los enfoques más innovadores del proyecto HPAS, porque uno debería ir en una clase para tener un credencial o para tener un diploma cuando tiene esta experiencia de campo desde no sé, desde 5, 10 o 15 años. Entonces, esto realmente es el cambio vital que estamos tratando de brindar al sector, y existe ahora, pero en partes muy distintas y muy pequeñas. Queremos abrirlo más, y con esta plataforma web usted va a ver, mira, hay un proveedor de evaluación de competencias aquí en México. Yo puedo ir y este proveedor me va a dar unos credenciales que van a ser reconocidos por todo el sector. Entonces, esto es mi larga respuesta a su pregunta. Bien, gracias. Solo Julie Daza. como ¿Verdad? Sí, Julie Daza nos pregunta, ¿qué competencias se evaluarán fuera de clase o sobre cuáles se puede recibir la clase para certificarse? Ok, entonces esas competencias se ven en el CHCF. Les voy a escribir aquí, CHCF. Entonces se llama Co-Humanitarian Competency Framework, y en español sería en español sería las competencias esenciales del sector humanitario. Entonces, estos son unas de las competencias, pero también pues tenemos a los que se llaman los credentialing bodies. Tenemos unas competencias reconocidas dentro del sector, pero una competencia temática. Las competencias esenciales son, no sé, cómo trabajar en equipo, cómo asegurarse de su seguridad, por ejemplo. Eso es un tema importante, pero eso es esencial. Tenemos también las competencias temáticas. Entonces, esas vienen, por ejemplo, para project management, no sé cómo se dice en español, para para manejar proyectos. Esto viene de PM4 NGOs, por ejemplo. Tenemos también a PHAP, que hace credenciales en Derecho Internacional Humanitario, etcétera, etcétera, y que reconoce la experiencia sin tener que tener una experiencia de aprendizaje. Entonces, existen dentro del sector humanitario estos proveedores de evaluación, y estos van a estar marcados como proveedores de evaluación de calidad en la plataforma HPAS. Entonces, en enero 2019 estarán todos en la plataforma para ustedes. Gracias, gestión de proyectos. Muchas gracias. Ok. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o alguna otra cuestión. Si no, pues, bueno, de todas maneras, ya tienen la página que nos comenta la doctora y su correo electrónico en el que, pues,
ahí pueden dar seguimiento a este proyecto y pues enviar sus dudas, cualquier cosa que aparezca ahí. Bueno, gracias a todos por su paciencia con mi español terrible y, pues cuando estoy en la región dentro de 1 o 2 días ya estoy bien, pero aquí estoy en Francia y no hay nadie con quien hablar. Entonces, disculpas y gracias por todo. Al contrario, doctora, muchas gracias y su español estuvo muy bien, no se preocupe. Muy bien, Bueno, sí, buenos días a todos. buenos días. El equipo de My World agradece su asistencia y su participación, doctora. A todos nuestros asistentes también, muchas gracias. Síganos en redes sociales. Este webinar pensamos subirlo a redes sociales y también para que se enteren de nuestros próximos webinars. De nuevo, muchas gracias y que tengan buen día a todos. Buen día, hasta luego. Hasta luego, doctora.